Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Estamos estudiando el Salmo número 12. Hoy vamos a terminar con este Salmo, donde hemos visto en el programa anterior cómo Dios se ocupaba de los pobres y también se ocupa del que oprime a los pobres. Porque Dios se ocupa de unos y de otros. Es la manera que Él hace justicia. Y en el versículo 7 dice: Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Aquí vemos el carácter de Dios, como Él guarda, preserva. ¿Qué significa? Son dos palabras. Guardar significa cuidar, proteger. Dios es el que cuida, el que proteja. Dios dice en su palabra que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre. Significa que su cuidado no es algo temporal, sino que es algo continuo, permanente. Mientras estemos, como dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras habitemos a su abrigo, su sombra nos protegerá. Eso sí, cuando nos apartamos de su abrigo, de su presencia, inevitablemente quedamos expuestos a los peligros sin su sombra protectora. Pero no es culpa de Dios, sino es culpa del que se aparta. Pero mientras habitemos al su abrigo, a su sombra protectora, Él nos guarda, nos cuida, nos protege. Y dice que Él preservará para siempre. ¿Qué significa preservar? Significa, es una palabra complementaria a guardar, pero tiene un significado más amplio. Significa guardar con íntegramente, sin daños. Y es precisamente preservar, por ejemplo, es aquello que preserva de que algo se corrompa, de que algo se pierda, de que algo se deteriore. Para esas situaciones se utiliza la palabra preservar. Es un cuidado en un sentido más amplio. Y Dios, precisamente a su pueblo, a sus hijos, a los que le buscan, a los que se ponen bajo su cuidado, los guarda, los cuida y los preserva en integridad. Qué bueno que el Señor nos preserve en integridad física, en integridad emocional, en integridad espiritual. Porque somos cuerpo, alma y espíritu y necesitamos ser preservados en las tres áreas. Necesitamos ser preservados corporalmente, pero también emocionalmente y también espiritualmente. Y Dios quiere preservarnos
de todo tipo de corrupción física, emocional, en lo físico, en el alma y en el espíritu. La Biblia dice que Dios es poderoso para preservarnos para el final en cuerpo, alma y espíritu. Dejémonos preservar por Dios. Cuando Dios nos preserva, nos guarda integralmente. Guarda nuestras emociones, guarda nuestros pensamientos íntegramente, guarda nuestro corazón, guarda nuestro entorno, nuestra familia, nos guarda espiritualmente, que no caigamos, que no nos convirtamos en religiosos, que no nos enfriemos, que no seamos vírgenes insensatas. Por eso, y para eso el Señor siempre tiene su palabra, su espíritu, su presencia, su conciencia en nosotros. Y también usa a nuestros hermanos que nos hablan. Dios habla a través de nuestro prójimo para que nos demos cuenta, para que entendamos. Hace pocos días le he dicho a mi esposa cómo Dios te usa para llamarme la atención y hacerme entender ciertas cosas. Cómo Dios usa. En este caso fue a mi esposa, pero en otros casos a otros también, para hablarnos, para llamarnos la atención. Es la manera que el Señor tiene de preservarnos, de cuidarnos íntegramente en cuerpo, alma y espíritu.
poderoso es Rey. Aleluya. Santo, Santo, poderoso, eterno Dios, digno Salvador, digno Salvador, eres santo, 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 poderoso, eterno Dios, digno Salvador, digno Salvador, si eres santo, santo, poderoso, eterno Dios, digno Salvador, digno Salvador, digno Salvador, digno Salvador, eres santo, 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 poderoso, eterno Dios, digno Salvador, digno Salvador. Amén. Continuamos con el Salmo 12, donde estábamos hablando de cómo Dios guarda, preserva a su pueblo, guarda y preserva a los que sufren. Y dice en el versículo 8, el último versículo del Salmo 12, dice: cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. ¿Qué es la vileza? La palabra vileza es viene de vil, es la acción de ser vil. ¿Y qué es vil? Es un adjetivo de aquel que actúa con gran maldad. Esto según el diccionario. Alguien que actúa no con maldad, con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Esta es una descripción ampliada y que precisamente podemos encontrar en aquellos, en muchos. Yo sé que en estos momentos pueden venir a tu memoria gente, y en algunos casos gente muy conocida por ser referentes políticos, empresariales, sindicales, que actúan con gran vileza. Y dice que cuando la vileza, o sea, lo malo, el actuar de esta forma, es exaltada en medio de la sociedad, porque dice, entre los hijos de los hombres. Esa es una expresión similar a la que usamos hoy para decir en medio del mundo en que vivimos, en medio de la sociedad, cuando la vileza es exaltada. Los malos comienzan a acercar a los hijos de Dios. Comienzan a acercar a los malos. ¿Qué significa acercar? Estrechar el cerco, perseguirlos. Estamos hablando de
persecución. La Iglesia siempre vivió persecución a través de toda la historia, en mayor medida, en menor medida. En los 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia vivió 10 grandes persecuciones. Muchas de esas persecuciones era porque los malos, estamos hablando del Imperio Romano, y muchos de sus emperadores, para justificar lo que querían hacer, le echaban la culpa a los cristianos, que por culpa de ellos, que por culpa de sus prácticas, que por culpa de sus creencias, que por culpa, sí, como hoy, que a los cristianos nos tildan y nos tratan de intolerantes, radicales, tantas lindezas, sí, hoy somos tratados así. ¿Por qué? Porque la vileza, lo malo, está siendo exaltado en medio de nuestra sociedad. Y cuando eso sucede, comienza la persecución, el cercado alrededor del pueblo de Dios. Pero Dios dice, por eso tenemos que entender y leer en el contexto, que cuando eso sucede, el Señor guarda de esta generación. El Señor nos guardará del cercado y la persecución que vendrá por la vileza que hay en medio de esta sociedad. Y recordemos, permítanme que vuelva a recordarles qué significa vil, de donde viene vileza. Dice que actúa con gran maldad, no maldad, gran maldad, de un modo bajo, despreciable y sin escrúpulo alguno. Cuando esta forma de actuar es exaltada, significa es aprobada. A pesar de todo, es aprobada en medio de la sociedad. Es el momento donde los hijos de Dios comienzan a ser cercados, perseguidos, pero también es el momento donde vamos a ver que el brazo de Jehová no se ha acortado, sino que por el contrario, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jesucristo varias veces intentaron tomarlo para matarlo, pero nunca pudieron, siempre logró escabullirse, hasta que fue el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios lo guardó y lo preservó. Así sucederá. Dios guarda y preserva a su pueblo. Y hay momentos donde su pueblo tendrá que sufrir persecuciones. Pero ahí es donde Dios preservará a su pueblo. Quizás no de las persecuciones, pero sí su alma, su espíritu, su fe. Por lo tanto, no hemos de tener miedo, sino confiar en el Señor,
porque los que confían en el Señor no serán avergonzados.